Gobierno tiene dos compromisos. Uno, que a la entrada en vigor de la ley la pensión sea de 26.000 pesetas. Y dos, que el 1 de enero de 92 la cuantía sea de 30.000 pesetas mensuales. Vamos a cumplir esos dos compromisos. ¿Se va a mantener el objetivo del que se hablaba en la ley de presupuestos del año 89 en relación con la financiación de la asistencia sanitaria? Sí. Señor Aznar, quiero que mis primeras palabras sean de reconocimiento por la mayoría que usted y su partido político obtuvieron en las urnas el pasado día 12 de marzo. Quiero también que con esta felicitación superemos viejas actitudes que constan en los diarios de sesiones, viejas actitudes que llevaron a que, por ejemplo, quien entonces se sentaba en este banco y aspiraba a la misma investidura que aspira hoy usted, no recibió la felicitación por parte de su portavoz, del portavoz de su grupo parlamentario. Quiero que el diario de sesiones supere esa vieja actitud, señor Aznar. Enhorabuena. Y fíjese usted, si seremos generosos, que le vamos a reconocer todos los trienios que nosotros creemos tener derecho a ellos en defensa de la Constitución. Se los vamos a reconocer todos. 22 años defendiendo la Constitución y empujando la Constitución para que fuese desarrollada. Pacto de Toledo. Pues sí, también en esta materia, señor Aznar, debería de reconocérsenos ser los impulsores y los padres del Pacto de Toledo tal como hoy lo conocemos, ¿no? El Pacto de Toledo nació en el año 1994. Miles de profesores y alumnos se manifiestan en Barcelona en defensa y en solicitud de más recursos públicos para una escuela pública de calidad. En España se han asesinado en el año 1999 42 mujeres que han caído víctimas de la violencia masculina. No hay semana en el que no llegue a nuestros oídos y a nuestros ojos que algún inmigrante subsahariano o marroquí ha dejado la vida o ha desaparecido en el estrecho de Gibraltar o cruzando el Atlántico hacia las Islas Canarias. Son cuestiones que no tienen en cuenta para nada el número de escaños. Son problemas que no han quedado suspendidos en el tiempo. Quiero dirigirme a mi grupo parlamentario, al que hoy represento, y quiero dirigirme a los millones de ciudadanos a los que representamos los diputados socialistas. Quiero comprometer que vamos a trabajar todos los diputados y diputadas socialistas por parlamentarizar estos problemas que son cercanos a los ciudadanos, más allá de grandes pactos sobre cuestiones de Estado, que también, pero queremos parlamentarizar, queremos traer a esta Cámara la discusión sobre esos problemas tan menudos que ni han merecido su atención esta mañana. A lo que yo creo que va a ser la futura batalla política e intelectual en torno a la situación presente y al futuro del sistema de pensiones. Podemos decir con bastante orgullo que es el sistema de seguro más eficiente que ha habido en este país desde hace décadas. Bueno, pues esta situación económica ha dado lugar a que vuelvan a aparecer en la sociedad española los que siempre aparecen, absolutamente siempre aparecen en cuanto a la seguridad social tiene problemas para proponer un cambio de sistema de la seguridad social. Lo que nunca dicen los fondos de pensiones ni las compañías que los respaldan es que los costes de los fondos de pensiones, de las pensiones privadas, tienen un coste para el trabajador, para él, muy considerable. Una vez más, la huella de la historia es que al final del final, el Estado siempre tiene que acudir al rescate del mercado, o en este caso, del sector privado. Nada más. Gracias.
siempre tendrá un recuerdo muy especial en la vida del Grupo Parlamentario Socialista. Bueno, pues ahora, a continuación, voy a dar la palabra a Alfonso Guerra. Alfonso, muchas gracias. Queridas compañeras, queridos compañeros, amigas y amigos, me siento muy orgulloso al participar en este acto homenaje a Luis Martínez Noval. Agradezco al Grupo Parlamentario y a su dirección que me haya ofrecido esta posibilidad. No esperéis de mí hoy un discurso político, tampoco un discurso analítico. Encuentro su muerte demasiado cercana para poder distanciarme de su contacto, de su presencia. Más será una oración o memorabilia pronunciada por alguien que no cree en dioses ni capellanías, pero que confía en la fuerza del amor para doblegar la pena que impone la muerte, la ausencia del amigo. No bastará glosar su bondad, su inteligencia, su serenidad, su humor discreto, su humildad propia de sabios para lograr aquí, ahora, su presencia. Mi intento se dirige a retener en este instante a Luis en las palabras, en contra de un tiempo que vuela. Palabras que hagan parar las aguas del olvido. Vivimos una sociedad del olvido y una España política que quiere olvidar. A los unos no les gusta su pasado o temen que se les pidan cuentas. A los otros les han convencido o ellos mismos han alcanzado tal grado de negligencia que hablar del pasado, de derrota y persecución, no reviste ya tintes de gloria. Hay que rebelarse, hay que decir que no. El único profeta verdadero es el pasado, afirmaba Lord Byron. Pero no os engaño, este es un acto que lacera mi espíritu, pues no hay mayor dolor que recordar en el infortunio de su desaparición el tiempo en que éramos felices, en el que uníamos nuestras voces de esperanza y de ilusiones a la voz de Luis, sabia y prudente. Compartimos con él horas, días, años, un tesoro vivido. Su esposa Pilar, sus hijos Ana y Jorge, su hermana Cuca, Luis su esposo, Javier, sus sobrinos Irene y Guillermo, Botamino, sus compañeros, sus amigos, podemos sentirnos orgullosos de haberlo tenido a nuestro lado. Sé bien que la realidad avanza siempre más rápida de lo que uno cree. Ya acepto que no estará más en materia con nosotros, pero mi corazón me grita que al recordarlo le damos también un suspiro de vida. Luis lo merece. Su vida se complace en mostrarnos al hombre que sabía distinguir la música del ruido, las voces de los ecos. Para muchos que son buenos, en la vida lo que cuenta es ser humano y sencillo. Luis nos decía, no, lo que cuenta es ser auténtico. Y ahí ya entra todo, la humanidad y la sencillez. Amigo Luis, amigo auténtico, socialista auténtico. Podría Luis, como Stendhal, exclamar un día, pero es que mi alma es un fuego que padece si no arde. Hay hombres como Luis a los que desde un extremo se le considera conservadores, desde el otro extremo le llaman radicales. Es triste decirlo, pero esta inapreciable y progresista especie se está extinguiendo. Luis era su más digno y brillante representante. La serenidad revolucionaria de Luis sorprendía a algunos, su moderación reformista no comprendían otros. Luis ha sido ejemplo, es una lección para nosotros. Un día los parlamentarios socialistas necesitaron un portavoz y eligieron al más culto,
al más inteligente, al más bueno, al mejor. Y por algún tiempo no muy largo sentíamos el orgullo de estar representados por un gigante investido de naturalidad y educación. Cuando Fernando de los Ríos afirmó que la verdadera revolución pendiente de España era la del respeto, no podía saberlo, pero estaba señalando al futuro demiurgo del socialismo, Luis Martínez Noval, un alma universal. No sé si muchos tuvieron conciencia de la personalidad que subía a la tribuna cuando Luis hablaba por nosotros. Si repasar queréis su intervención, como hemos visto, en un debate, nada hallaréis de las fruslerías que interesan a algunos. Él habla de regar los campos, de pescar para abastecer la mesa de pescado fresco, del empleo de hombres y mujeres como representación de la lucha por la vida, de la seguridad ante la eventual enfermedad, de la mejora de las condiciones de vida de los más viejos, incapaces ya de proveerse de ingresos por el trabajo, de la cooperación económica, educativa y social con los pueblos más pobres del mundo, de la lucha contra el hambre y la ignorancia y del esfuerzo para que se proteja la verdad y se condene la mentira en la acción política diaria, de la preocupación casi obsesiva por una educación de los niños y los jóvenes que propicien hombres y mujeres libres, solidarios y pacíficos. Luis confesaba creer en un socialismo fácil de entender. Sus ideas eran claras. Pensaba que hoy, al igual que siempre, son progresistas quienes luchan contra la injusticia y la ignorancia, y son retrógrados quienes las favorecen por alguna razón. Luis era contrario a los dogmas, tuviesen estos el origen que tuviesen. Para él, el pensamiento socialista intenta explicar el mundo, no imponerle una ley propia de religiones y de ideologías dogmáticas. El socialismo para él pretende comprender a los hombres. Entregado Luis a la tarea de construir un estado de bienestar para todos, se mostraba atónito cuando ha visto al final de sus días a los conservadores desmontándolo pieza a pieza. Y no menos asombrado cuando algunos grupos políticos que negaron a los socialistas que se estuviese construyendo un estado de bienestar hacen ahora grandes declaraciones, grandes manifestaciones para mantenerlo, para conservar lo que ellos nunca reconocieron que se estuviera levantando por socialistas como Luis. Nunca ha podido Luis entender a los iletrados que opinan sin el menor sustento en la argumentación. Podría decirles como Epícteto: insulta si quieres, pero lee. Ante cuánto indocumentado debió defender sus implacables argumentaciones a favor de una fiscalidad justa y eficiente y por unas pensiones contributivas atacadas a cada paso con la engañosa amenaza de la insostenibilidad. Repetidas veces se le acusó de conformismo, justo el epíteto que menos podía cuadrar con su pensamiento, pues Luis podía haber afirmado como Albert Camus acerca de la civilización occidental: los credos políticos y filosóficos nos han llevado a un callejón sin salida, donde todo puede ser puesto en tela de juicio, desde la forma de la propiedad hasta las ortodoxias revolucionarias. Luis Martínez Noval nunca aceptó callar la realidad para agradar al auditorio. Y es que la libertad consiste sobre todo en no mentir. Allá donde la mentira prolifera, la tiranía se anuncia o se perpetúa. En estos tiempos hay que tomar buena nota de los efectos devastadores que provoca la mentira en la democracia. Luis creyó siempre que la nobleza de espíritu en la actividad política obliga a la defensa de los más y, por lo tanto, de los frágiles. La actitud egoísta de los privilegiados, escudados tras una cruz o tras una estrella, merecían su desdén, pues todos los verdugos pertenecen a la misma familia. Llamo la atención acerca de la iniciativa 1.12 de los jóvenes socialistas suizos en el camino de la traslación a nuestro país, que acabe con la obscena prevalencia de tantos inútiles capitanes de las finanzas
que encadenan colapsos de sus entidades y fichajes abusivos. Luis lo merece. Dijo Emerson acertadamente: todo muro es una puerta. No busquemos la puerta, la salida, en otra parte que en el muro contra el que vivimos. Lo supo bien Luis cuando enfrentaba las dificultades ante el poder de los adversarios, cuando abría brecha en la conciencia dormida sobre el lecho de intereses de los poderosos. Luis era economista, lo era de manera especial. Calculaba los recursos disponibles, pero también los necesarios. Contaba más las personas que las monedas. Atendía más a las carencias de los necesitados que a la cuenta de resultado que escupen los ordenadores. He conocido a algún otro economista humanista, como Luis Martínez Noval. Mencionaré solo a otros dos, con los que logré una intimidad amistosa, con Luis, con Ernest Lluch y con Francisco Fernández Marugán, que estará por aquí. Con los tres, con Luis, con Ernest, con Paco, he vivido la economía fuera de la ortodoxia de los contables que merodean en la política. De los tres he aprendido que la economía es un mecanismo al servicio de la felicidad de las personas, no el altar ante el que inmolar a los seres cuya vida es más difícil. Y para distender en este discurso que puede parecer demasiado melancólico, triste o trascendente, os contaré una pequeña historia que no conoce nadie, aunque sucedió hace ya 30 años. Cuando compartía la responsabilidad de gobierno con, entre otros, Ernest Lluch, él tenía por hábito escribir un poema que resumiera el discurso del ministro de turno. Acostumbramos todos a tomar unas notas, apuntes o datos. Él, economista heterodoxo como Luis, lo hacía en verso y al acabarlo inexorablemente me hacía entrega de su escrito. Puedo mostraros, este día que rendimos nuestro recuerdo a Luis Martínez Noval, la sal de uno que fuera amigo suyo y mío. Esta es una hoja de un cuaderno del Consejo de Ministros. En ella, Lluch escribió un soneto que tituló Escuchando a M. La fecha es de julio de 1984. Tratábase del primer contacto con los presupuestos del año siguiente. En un margen y subrayado advierte: absolutamente confidencial. No se debe hacer uso, so pena de miseria para el inocente autor. Y ahora vienen 2 cuartetos y 2 tercetos, el soneto. Hagamos del déficit una montaña, de la pobreza un bello sueño. Compliquemos las cosas, seré dueño utilizando la verdad y la patraña. Acogotemos con cifras, con horrores, a quienes atónitos en España pretenden la imposible hazaña vivir liberto de los ordenadores. Día tras día, minuto tras minuto, en estos rosarios calculadores no comprenden recursos ni tributos. Será a la postre el dueño absoluto de los demás, es más, de sí mismo, si con cifras y ritmo nos torna brutos. De tal piel estaba hecho también Luis, capaz del rigor y del humor. Luis Martínez Noval vivía su profesión con una central preocupación por la justicia y no le faltaba ironía en la crítica a las mendaces argumentaciones de los economistas lacayos del dinero. Luis actuaba bajo el influjo de la llamada de Pericles, cuando dijo: aunque todas las cosas están condenadas a su decadencia, ojalá podáis decir a nosotros, siglos futuros, que hemos construido la ciudad más célebre y la más dichosa. En este momento en que se ponen en causa tantas conquistas, tantos derechos, tantos principios, nos faltará Luis. En todas las epopeyas que bajo el nombre de historia contribuyen a exaltar o a formar a los hombres, existe una hora en que el destino vacila en la encrucijada. Esta parece la hora que vive España, y de ahí la orfandad que señalo de mentes y corazones como los de Luis Martínez Noval. Con lo que pasa podría tal vez decir Luis con el filósofo: los que os hablan de España como de una razón social, de una marca que es preciso a toda costa acreditar y defender en el mercado mundial, esos para quienes el reclamo, el jaleo y la ocultación de vicios son deberes patrióticos, podrán merecer
yo lo concedo, el título de buenos patriotas, de ningún modo el de buenos españoles, como Luis, un gran español. Y Luis fue llamado al no ser, pero en esta sala se convoca a sí mismo. Nos convoca a todos a su memoria, a ser luz, a lo que había sido siempre, a lo que seguirá siendo siempre. Luis ha muerto, sí, pero no está muerto, pues su memoria seguirá ya siempre viva, vigilante, ardiendo el grano del pensar que él aportó en el amor por la humanidad. Nos dice, no, mi corazón no duerme, está despierto, despierto, ni duerme ni sueña, mira los ojos claros abiertos, señas lejanas y escucha a orillas del gran silencio. Cuando quiso el poeta homenajear a su maestro desaparecido con bellas figuras, no se opondría a que aquí, ahora, me permitáis la libertad de aplicar sus versos a nuestro amigo. Como se fue el amigo, la luz de esta mañana me dijo, van meses que mi hermano Luis no trabaja. ¿Murió? Solo sabemos que se nos fue por una senda clara diciéndonos, hacedme un duelo de labores y esperanzas, sed buenos y no más, sed lo que he sido entre vosotros. Alma, vivid, la vida sigue, los muertos mueren y las sombras pasan, lleva quien deja y vive el que ha vivido. Yunque sonad, enmudeced campanas. Y para despedirnos hoy de Luis, dejadme hacer la última licencia. Oiréis mi voz, pero os hablará Luis con versos del poeta. Luis nos pide y nos promete estar con nosotros. Su petición y su promesa se cumplen cuando aquí tributo le rendimos. Habla Luis, aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté, escríbeme a la tierra, que yo te escribiré. Gracias. Muchas gracias, Alfonso. Le paso la palabra a Javier Fernández. Muchísimas gracias, Javier, por estar hoy aquí con nosotros. Buenas tardes y muchas gracias a vosotros por invitarme hoy a dirigirme, a vosotros también, en este acto tan entrañable y tan emotivo. Para mí lo es mucho porque tenía una profunda amistad con él. Yo lo quería mucho en privado, pero no me corresponde hablar de lo privado. También lo admiraba mucho en público por su sencillez de hombre y de político, su falta de hinchazón y de engreimiento. Era de esa gente pública que no va buscando a los fotógrafos permanentemente, que no convoca mesas redondas, ni pensando que tiene que inventar algo para decir. Él no hacía esos esfuerzos casi deportivos que vemos en algunos políticos. Deportivos, digo, incluso agonísticos, deportes agonísticos por tener pues, un titular, un corte de voz o una imagen en los medios. No era así. Lo admiraba por eso y más todavía por su talla intelectual y su rigor, por su compromiso militante y también por su sentido del humor. Era muy, muy socarrón y eso chocaba con el aspecto circunspecto y serio que tenía. Pero era un hombre muy próximo a la vida, a la tortura de la vida, además, que lo golpeó hace más de 20 años, nos sometió a prueba, pero sobre todo a su luz y a su alegría. Era asturiano, como bien sabemos, y eso imprime carácter, pero era de mi edad, y lo digo porque en mi generación, la gente de mi generación, somos menos de un lugar que de un tiempo. El tiempo de nuestra adolescencia, de nuestra primera juventud, era un tiempo hostil, de una España herida, melancólica, separada de Europa, un tiempo en el que la libertad, la pública y la privada, era solo un instinto, como una especie de virus que vivía en condiciones extremas,
por debajo de uno de los desiertos sociales y políticos más calcinadores que ha tenido el siglo XX. Y cuando se movió todo aquello para salir a la luz, éramos muchos, casi todos los que habíamos vivido aquella adolescencia y juventud en un país atrasado, autárquico, un país agrario y totalitario, y queríamos ser plenamente adultos en otro distinto, en un país abierto, cosmopolita, moderno y democrático. Eso éramos muchos, pero él era de los que creía que ese país había que hacerlo con la política, de los que pensaban que el porvenir no viene, que hay que ir a buscarlo, y se sintió político. Luis se sintió político porque creía en el espacio público y en la palabra, y eligió ser político y ser socialista, y esa doble elección y libre elección marcó su vida. Fue todo en lo institucional, muchas cosas en lo institucional y también en lo orgánico. Si tuviera que decir qué le gustaba más, y antes lo comentaba con su mujer, sin duda ser parlamentario. Le gustaba ser parlamentario porque apreciaba la palabra, y él siempre procuraba usar la palabra justa, la palabra precisa, pero sabía también que la palabra va por detrás del ejemplo, a rebufo del testimonio, ¿no? Y él daba testimonio de coherencia, de honestidad. Era austero hasta lo ascético. Yo lo decía muchas veces, es que pareces un cartujo laico, ¿no? Pero de lo que yo querría hablar muy brevemente era de Luis como secretario general de la Federación Socialista Asturiana, que lo fue durante 12 años, fue el secretario general que me precedió y el que me enseñó. Todo lo aprendí con él y de él. Y fue un aprendizaje tardío. Él me iba, a medida que iba quitando la máscara con la que frecuentemente se emboscan los acontecimientos políticos, yo veía cómo pensaba y cómo era políticamente Luis Martínez Noval, ¿no? Y a veces recuerdo que le decía: Luis, tenemos un discurso demasiado racional, porque a los individuos se les convence así, con tanto rigor, pero a las multitudes hay que sugestionarlas, ¿no? Y él decía: nosotros tenemos dos tradiciones, y una es la ilustrada. Y el discurso de la ilustración es el discurso de la razón, y la razón es fría. El discurso de la razón es frío, pero es el único que funda un espacio público universal e igualitario. Y cuando yo me coloqué en primera fila de lo que era la política asturiana y tenía que dar más la cara y sentía reparos porque me parecía que había que actuar y yo no tenía muy buenas condiciones de actor, o eso pensaba yo, él me decía: no, sí, hay que actuar, claro que hay que actuar, en la vida siempre hay que actuar y en la política más, pero lo importante no es ser buen actor, sino escribirte el guión. Y él siempre escribió su guión, porque nunca vi a nadie que fuera tan refractario a repetir consignas o a los karaokes colectivos, ¿no? Era flexible. Yo vivía una etapa tanto radical y me desconcertaba mucho cuando variábamos una posición que hubiéramos mantenido. Entonces él te decía: no, pero cambiamos un principio o una convicción o una lealtad. Pues entonces se puede cambiar, porque los que mantienen demasiado tiempo posiciones demasiado tajantes no se dan cuenta de que el mundo está vivo, porque vive en una metamorfosis permanente, ¿no? Era flexible y a la vez eso era compatible porque por sus venas corrieran más que gotas de sangre jacobina. Y ahí estaba su segundo vínculo con la segunda tradición de los socialistas, que era un profundo desdén intelectual por el nacionalismo. Llevaba mal, y hablo de los años 90, cuando alguna izquierda asumía la fuerza de la identidad y me decía: es que vienen al revés, vienen del progreso al regreso, de la ciudadanía a la tribu, de la clase explotada a la nación oprimida. Y añadía que todos aquellos que eran partidarios de la exaltación del fragmento, del magnificar las pequeñas diferencias, habían sido y son los grandes adversarios de las ilusiones colectivas.
Pero como era inteligente, comprendía muy bien la fuerza de la identidad y decía, con los sentimientos no se discute, ni se puede tampoco gobernar con ellos, pero hay que saber que existen. Y Luis fue ante todo un hombre moderado, y en esa moderación lo que te trasladaba era que ni las casas, ni las estanterías, ni las identidades, ni las copas de vino, había que llenarlas de todo para dejar que pasara al aire, ¿no? Nunca le conocí una intransigencia que no fuera un periódico de Madrid que se negaba rotundamente a leer y alguna emisora que solo escuchaba cuando por mala suerte entraba en un taxi del que quería bajarse inmediatamente, ¿no? Sí, él era así, era muy duro. Es decir, cuando teníamos algún fracaso, yo creo que incluso si todo fracasaba, él siempre pensaba que había infinitas cosas que nos quedaban por hacer. Y partidarios de utopías modestas, le preocupaba la política, recuperar la política, y porque verla ahí tan humillada le hacía pensar que nos íbamos a olvidar lo que con la política no hace tanto fuimos capaces de hacer. Y además era un magnífico economista y le gustaba mucho la economía. Estaba ahora militando con la Sociedad Fabiano, con Jesús Arango, con Valeriano, con todos sus colaboradores y amigos de entonces, defendiendo el bastión, la fortaleza de la socialdemocracia, de las embestidas neoliberales. Él estaba en la barbacana, una de las más avanzadas, la defensa de los sistemas públicos de reparto contra las oleadas de los partidarios de la privatización, de la capitalización, y lo hacía con rigor, con precisión y de manera científica, ¿no? Pero lo que más le preocupaba era que, para él, el fantasma más abracadabrante de los que asaltaban nuestras almenas era justamente una idea determinada de la economía. Eso de que la economía fuera todo econometría, fuera matemáticas, fuera modelización, fuera el riesgo sin riesgo, pensaba, ¿no? Cuando la economía fue, es y tiene que ser una ciencia social. Le preocupaba eso y cuando pues estaba al día en todo, hablaba del orden espontáneo de Hayek o de las expectativas racionales de Lucas o ahora de los mercados eficientes de Fama, él decía, es economía, pero sobre todo es ideología. Así era él. Y podría seguir hablando porque, bueno, Luis era muchas cosas y hay un flujo de recuerdos que corre siempre por debajo de los que lo conocimos, como un río embovedado, ¿no? Pero se nos fue como del rayo. Y cuando teníamos todavía que hablar de muchas cosas. Pues muchas gracias, Javier. Bueno, y ya para cerrar este acto, le paso la palabra a Alfredo, presidente de nuestro grupo. Muchas gracias, Soraya. Muchas gracias, ante todo, a todos y a todas por habernos acompañado esta tarde aquí. Gracias especialmente a Pilar y a Cuca, que han venido de Asturias, a las que hemos querido rendir un homenaje porque queremos mucho a Luis. Eso parece que ya lo tenéis a estas alturas bastante claro. Veréis, quiero agradecer la presencia también del presidente del Congreso, que ha estado aquí. No ha estado en el acto, no le parecía oportuno, pero ha querido estar aquí con nosotros, y algún diputado de Asturias que veo del Partido Popular, al que quiero agradecer muy sinceramente su presencia aquí. Porque es verdad que hoy homenajeamos aquí a un diputado. Lo decía Javier, a un diputado. Era lo que más le importaba a Luis, ser diputado. De él aprendí algo que algunos diputados que hay aquí jóvenes me han oído decir en la última campaña electoral, cuando a los diputados jóvenes les reunimos y les dijimos qué era ser diputado, y les dije, es lo más importante en política. Se lo decía ahora Alfonso aquí por lo bajini.
eso lo decía mucho Luis, lo más importante en política es ser diputado, lo más importante es el único cargo que eligen los ciudadanos directamente, es el cargo más democrático que hay. Y eso Luis lo decía, es verdad, Javier, era un buen parlamentario, un excelente parlamentario porque se creía su tarea. Y estoy convencido que nada le hubiera gustado más que esta suerte de homenaje laico en el Congreso de los Diputados, donde él ocupó además uno de los puestos más importantes, que es el de portavoz, el que más le gustó, como a mí, por cierto, el más bonito, el más difícil también, porque cuando gobiernas, el portavoz trabaja sus discursos y sabe que no tiene ni una línea en los periódicos, y cuando no gobiernas, el portavoz está permanentemente expuesto a las críticas de los oponentes y a las notas de los compañeros, que es generalmente lo más difícil. Y me agrada mucho que hayamos recordado, lo ha hecho también Alfonso, ese debate de portavoz, el de investidura de Aznar, la segunda investidura. Me agrada mucho porque tuve ocasión de hablar con él de ese debate. Se parecía un poco al que hice yo. Nos habían dado una buena paliza. ¿Os acordáis? Tanta que Luis asumió él el debate. Lo hago yo. No era fácil, salir contra Aznar con mayoría absoluta, y lo hizo fantásticamente bien, como hemos podido recoger. Por cierto, de forma bien actualizada, porque yo oí hablar de los estudiantes y me acordaba de Bert. ¿Será posible que se repita la historia? Brillante parlamentario, brillantísimo. Y pienso que hemos hecho muy bien en hacer este homenaje. Ahora que hablamos tanto de la laicidad, que lo vamos a convertir en una de las señas de identidad del socialismo de los próximos años, quizá una de las cosas que deberíamos de hacer es establecer una suerte de pautas para estos homenajes, porque es verdad que no los tenemos pautados y deberíamos en el Partido Socialista acostumbrarnos a esta suerte de ritos laicos en donde nos juntemos para recordar a los que han estado con nosotros durante mucho tiempo. Creo que ese sería un buen ejercicio, una especie de pauta ritual para seguir en casos como este. Por tanto, estoy feliz de estar aquí, agradecido de que estemos todos juntos y de ver aquí muchas caras a las que hace tiempo que no veía, muchos que han sido parlamentarios y que seguramente comprenderán perfectamente lo que quiero decir. Es difícil hablar al final, siempre lo es, y mucho más cuando las dos personas que te preceden conocen mejor que yo a Luis Martínez Noval, porque le han tratado mucho más tiempo y porque han tenido el privilegio de tratarles mucho más de cerca. Y, por tanto, yo me voy a limitar a glosar algunos de mis recuerdos, porque creo que son recuerdos que definen bastante bien la personalidad de Luis, a la que se han referido tanto Alfonso como Javier de manera distinta, complementaria e inmejorable. Yo compartía con Luis bastantes cosas. El fútbol, equipo. Él tenía un segundo equipo, el Sporting, yo el Racing. Bueno, él decía que era el primero, pero no es verdad. No es verdad, Javier, no vamos a discutir tú y yo en público por esta cosa, pero no es verdad. Pero yo le decía mucho, tú y yo tenemos un equipo para ganar y otro para no bajar. Y es verdad que hablábamos mucho de fútbol, sabía mucho de fútbol, le gustaba mucho Bob Dylan. Hubo una época en que llevaba una carátula de un disco de Bob Dylan en su cartera. Probablemente tú te acordarás, Pilar, que enseñaba a todo aquel que se le pasaba por lado. Mirar, Bob Dylan, era un fanático, yo lo compartía con él. Asturias, él lo era, yo de adopción, él era asturiano, y sobre todo le gustaba mucho leer y escribir, cosa que me vais a permitir, pues a veces uno nota que no está tan de moda en la política. Últimamente escribí artículos que me mandaba sistemáticamente y que colocábamos en los blogs, en la red, y alguna vez hablaba con él y le decía, Luis, son un poquitito largos. Y me decía, ya, pero es que yo soy de la vieja escuela, del Antiguo Testamento, y a mí esto de los tweets, esto me vuelve loco, así que lo siento, pero esto es lo que hay, ¿no?
le gustaba mucho leer y escribir, lo ha dicho Alfonso, era un hombre especialmente culto. Recuerdo cuando le conocía, pero cuando tuve la ocasión de estar sentado con él fue en el año 92. Yo entré en el gobierno, él estaba en el gobierno. Yo entré en el gobierno en una crisis que hubo en junio a raíz de la muerte de Paco Fernández Ordóñez, y recuerdo perfectamente que me estrené en un Consejo de Ministros una tarde, no de viernes, sino de lunes o martes. No sé, Pepe, tú estabas en el Consejo y José Luis también, que le veo aquí. Y me estrené con una cosa que se llama recortes. Había una crisis tremenda, nos convocó en vez de la M, la C, Carlos, y efectivamente procedió a contarnos a todos los ministros que aquello no cuadraba y que había que hacer un esfuerzo solidario, que decía él con mucha inteligencia. Yo recuerdo que hice un esfuerzo, era mi primer Consejo de Ministros, y me parecía, hice un esfuerzo denodado por defender los gastos educativos. En fin, le eché el resto, ¿no? Notaba que el resto de los ministros me miraban como diciendo que se estrene. Y a la salida me cogió Luis Martínez Noval, no se me olvidará, y me dijo: has estado muy bien. Dije: sí, Luis, pero no me han dado ni una sola peseta más. Me dijo: es que no iba de eso. Verás, esto va de los estabilizadores automáticos. Y me lo explicó, que todo el mundo sabe ahora lo que son. Consiste en que te bajan los ingresos y te suben los gastos. En concreto, te bajan los ingresos y te sube el desempleo, que era para lo que estábamos discutiendo. Y le dije: pero Luis, eso no son estabilizadores automáticos, son desestabilizadores automáticos. Pues sí, pero así están las cosas. Y recuerdo esto porque él había tenido una huelga general, bueno, una media huelga general, donde él sufrió muchísimo, justamente por el desempleo. Lo pasó muy mal. Alguna vez hablaba de ello. Lo pasó muy mal porque le enfrentó con amigos, y los amigos para Luis, como diré a continuación, eran sagrados. Era un hombre con una gran entereza, y yo le vi aguantar la huelga y le vi explicarse una y otra vez y explicar esto que me contaba a mí a la salida del Consejo. Era un hombre que además luego tuvo, muy poco tiempo después, una terrible enfermedad que aguantó con entereza. Alguno de sus colaboradores me contaba hoy que despachaba en la cama. Y tú sabes, Pilar, cómo venía al Consejo de Ministros. Una enorme entereza. Y teníamos otra cosa en común, y es que los dos somos muy amigos de nuestros amigos. De hecho, él me preguntaba muy a menudo. Saben ustedes que yo tengo un amigo que es mi amigo desde hace 50 años, bueno, más, que se llama Jaime. Y alguna vez me preguntaba y me cogía: oye, esto de Jaime y tú desde los 7 años, esto no es verdad, ¿verdad? Que sí, Luis. Pues mira, esto es lo que más te envidio. Esto no tu cartera, no tus amigos. Era muy amigo, ¿verdad, Javier? Mucho, mucho, mucho. Tú lo sabes mejor que yo. Un gran tipo, una gran persona, que además, no se ha dicho aquí, me ha sorprendido que nadie lo dijera, no tenía enemigos en política, ni adversarios, ni siquiera dentro del Partido Socialista. No tenía, lo cual es una cualidad excepcional. Es más, había un gran consenso sobre las cualidades que le adornaban. Hoy han salido aquí de manera absolutamente natural, pero estoy seguro de que si os pido a cada uno que pongáis en un papel 3 cosas, saldrían. Era un hombre austero, era un hombre honesto, era un hombre sencillo, era un hombre cabal, que es una palabra que a mí me gusta mucho y a él también. Era un hombre de principios. Todo esto que han glosado, que han dicho Alfonso y Javier, era todo eso. Y una cosa que ha dicho Soraya, que también me he preocupado estos días, cuando he hablado con algunos de sus colaboradores, me he preocupado de contrastar, y que a mí me parece enormemente importante. Todo el mundo hablaba bien, pero hablaban bien los que estaban debajo de él. Y eso, sabéis, eso es lo más importante. Cuando hablan bien de ti quien ha trabajado debajo de ti, entonces sí, entonces estamos ante una buena gente. Esto es lo más importante, y eso lo ha dicho Soraya y lo quisiera resaltar aquí porque he hablado estos días con bastantes de sus colaboradores. Termino ya. Tengo una espinita clavada en el corazón porque cuando Luis dejó de ser vocal del Tribunal de Cuentas, miembro del Tribunal de Cuentas, a mí se me olvidó llamarle. ¿Te acuerdas, Javier? Entonces, un sábado por la tarde me llamó Javier y me dijo: oye, creo que Luis ha salido del tribunal y nadie le ha dicho nada, y en particular tú no le has dicho nada. Y efectivamente le llamé y le dije: Luis, perdóname,
pero es imperdonable, pero he cometido este error. No te he llamado cuando debería haberlo hecho, pero, sabes, ha sido la cosa esta de las negociaciones al final, que unos entran, unos salen, en fin. Lo siento mucho y me contestó algo que no se me olvidará. ¿Por qué me llamas? ¿Por qué me pides perdón? Si yo he sido 10 años miembro del Tribunal de Cuentas gracias al Partido Socialista. Y lo traigo a cuento, porque si importante para calificar a una persona es saber lo que dicen aquellos que han trabajado debajo de ti, es mucho más importante saber lo que dicen aquellos que saben cómo saliste de la política. Porque entrar es muy fácil, saben, pero salir solo saben hacerlo con dignidad algunos. La buena gente, Pilar, la buena gente, Cuca, la que vamos a echar de menos, lo decía Javier, hace muy poco, y termino ya contando esto, tuvimos que nombrar a algunas personas para hablar de las pensiones. Y Valeriano entró en mi despacho y me dijo, ¿a quién ponemos? Y los dos pensamos lo mismo. Nosotros también le echamos de menos, Pilar. Nosotros también le echamos de menos, Cuca. Muchísimas gracias a todos. Señoras, señores, respetable público, hago la presentación en nombre de la Fundación José Barreiro y en el mío propio quiero expresar, en primer lugar, mi reconocimiento y cariño a la familia del añorado amigo y compañero Luis Martínez Noval. Naturalmente, hago también patente agradecimiento explícito a los excelentísimos señores presidente del Gobierno y de la Junta General del Principado, a las autoridades universitarias, a quienes compartieron con Luis altas responsabilidades gubernamentales e institucionales a nivel nacional y regional, y en general a todos los que nos acompañan hoy y en su día colaboraron con Luis en las más altas y diversas tareas académicas y políticas. En el capítulo de agradecimiento sería imperdonable olvidar a los patrocinadores de la edición del libro que tienen en sus manos, Blas Herrero y Rosa Ballina, amigos de Luis, así como Jesús Arango y Juan Luis Rodríguez Gil, impulsores de este acto y recopiladores de la obra escrita de su también amigo y compañero. Trabajos de Luis o sobre él, impresos en unos casos o escaneados en el DVD incorporado al mencionado libro. Y para concluir, extiendo nuestro agradecimiento a todos ustedes que con su presencia contribuían decisivamente al enaltecimiento de este acto. Gracias. Tiene la palabra Jesús Arango. Bueno, yo, si me permite el presidente, me voy a hacer la intervención sentado. Señor presidente de la Fundación José Barreiro, señor secretario general de la Federación Socialista Asturiana, señoras y señores, amigas y amigos. En primer lugar, darle las gracias por acompañarnos en este acto de recuerdo a Luis Martínez Noval, y me van a permitir dos saludos especiales. Uno a Pilar y a la familia de Luis Martínez Noval, que ha colaborado y tenido el apoyo de todo este trabajo. Y el otro saludo especial me lo van a permitir a los colaboradores de Luis en el Ministerio de Trabajo que están hoy aquí, a Carlos Navarro, su secretario, a Adolfo Jiménez, secretario general de la Seguridad Social, a Francisco González de Lena, secretario general técnico, y a Manolo San Pedro, jefe de gabinete. Hablar de Luis me trae recuerdos, monta el tío vivo de los recuerdos, y me acuerdo cuando íbamos a Candás a comer chopa a la sidra, cuando alternábamos el Gato Negro y el Ferroviario para compartir tertulias y sidra. Me recuerda aquellos viejos tiempos donde mano a mano
redactábamos programas de los concejos de Asturias para las primeras elecciones municipales del 79 en la vieja sede de la FSA. Y años más tarde me recuerdan las conversaciones a última hora del día en el Ministerio de Trabajo después de tensas y largas negociaciones con agentes sociales. Pero no voy hoy aquí a hablar de los tiempos compartidos de Luis, vengo a otra cosa más prosaica, que es hablar del contenido del libro. Y como el mismo Luis decía en el homenaje, en un lejano ya 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, en un homenaje a otra socialista ejemplar que fue Pura Tomás, cuando las intervenciones arrastran sentimientos, tienen que ser cortas. Y yo voy a intentar ser corto y dedicar solamente unas pequeñas semblanzas a Luis Martínez Noval y una descripción de lo que es el libro que hoy presentamos aquí. Luis Martínez Noval forma parte de una generación de economistas que íbamos a la facultad a aprender economía para intentar mejorar las condiciones de vida de la gente, que por cierto es la definición que hace de economía un brillante economista como Baumol, que dice que la economía, su función principal es la lucha contra la pobreza. Y hoy se va a las facultades de económicas, normalmente, mayoritariamente, a aprender a ganar dinero. Fruto de aquella motivación, Luis, como otros economistas, decidió en su momento participar activamente en la lucha, en la militancia política, para intentar modernizar un viejo país que trataba de resituarse en el sistema democrático del continente europeo. Con esa decisión que tomó Luis, se perdió lo que los economistas llamamos el coste de oportunidad que tuvo esa decisión, es decir, aquello que se perdió fue un gran profesor universitario de economía. Ese fue el coste que Luis dejó al entregarse a la militancia y a participar en aquel proyecto de la transición y después. Luis le gustaba escribir y escribía bien y escribió mucho. Por el camino han quedado muchos escritos que no tienen su nombre en forma de ponencias marco, de programas, de estudios, de documentos internos del partido. Y en este libro solamente recogemos aquellos que han sido publicados con su nombre. El libro, antes de entrar en el libro, yo quisiera hacer, antes de que se me olvide, un agradecimiento a personas e instituciones. En primer lugar, a Blas Herrero y Rosa Ballina por hacer posible esta publicación. A continuación, a Editorial Prensa Asturiana por cedernos el archivo fotográfico para las imágenes. A la Fundación José Barreiro, y especialmente quiero nombrar a su director Manuel Fernández de la Cera y a los colaboradores que allí trabajan, Adolfo, Tere y José, por las facilidades y el apoyo que nos dieron en el material audiovisual y las fotografías, y a Francisco García de Ujoa por todo el trabajo que realizó a lo largo de la edición del libro. Volviendo al tema del libro, el libro lo que hicimos fue una decisión. La pequeña historia del libro es una decisión que tomamos Juan Luis y yo en el día 31 de marzo, un día antes del entierro de Luis, en presencia de Blas Herrero, que creíamos que lo más importante como homenaje a Luis era, en momentos de tristeza de un amigo que se iba, era recordarlo, que se recordase por su obra escrita. A partir de esa idea, hablamos con Pilar, a ver qué trabajos había. Pilar nos dice que Luis había cambiado de ordenador recientemente, que estaba la tesis y algunos escritos. A continuación, yo me puse en contacto con Francisco González Elena, que está en el Consejo Económico y Social, para intentar buscar escritos por los buscadores de Internet. Bueno, a partir de ahí, pues, buscamos, hicimos un inventario de toda la obra escrita y publicada por Luis. El volumen era tan grande que llegamos a la conclusión que eso no era publicable en un libro. Entonces hubo que seleccionar, partiendo de que su obra principal es la tesis doctoral sobre pensiones públicas o privadas, y lo que hicimos después fue seleccionar 4 artículos. Un artículo, el primero, fue el primer artículo que escribió Luis en el año 79, que escribimos juntos para la revista Papeles de Economía Española, sobre los aspectos espaciales de la crisis de aquel momento. El segundo artículo es un artículo que hizo Luis para una obra colectiva coordinada por Alfonso Guerra y José Félix Tezanos, de 10 años de gobierno socialista, sobre un tema poco tratado por los economistas entonces y ahora, que es la distribución de la renta en España.
El tercer artículo que seleccionamos fue un artículo que escribió con Pilar sobre las proyecciones de la Seguridad Social, que se publicó en el año 2009, y el cuarto artículo fue un texto, quizá de los últimos que Luis escribió largos, en el 2010, para un libro homenaje también a otro gran socialista, un diputado y profesor universitario que fue Juan Muñoz. A esa selección hemos agregado yo creo que la intervención más representativa de Luis, que fue como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la investidura de Aznar en el año 2000. Esos son los textos que van incluidos en el libro. Como el material que habíamos recogido era todo, prácticamente, se tomó la decisión de escanearlo y publicarlo en DVD. Y aprovecho porque ya pregunté a varias gente, el DVD está al final del libro, pegado en la contraportada, porque hubo mucha gente que no lo encontraba. Bueno, pues el DVD tiene 4 bloques. Uno son vídeos, bueno, hay una introducción que explica el DVD y hay 4 bloques. Uno es de vídeos, son 4 vídeos, la calidad de algunos no es muy buena, pero el recuerdo es fundamental, es el discurso que hace Luis cuando es elegido secretario general de la FSA en 1988. Yo llevo en mi móvil siempre algunas palabras de ese vídeo, donde recuerda la importancia de preocuparse no solamente por lo que pasaba en Asturias, sino por lo que pasaba en Extremadura, en Galicia y en otras regiones españolas. El otro es un vídeo de su toma de posesión como ministro de Trabajo en el año 90, y los otros dos son 2 vídeos modernos que recogen el homenaje que le dio el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso el pasado octubre del 2013 y el perfil de Luis que se elaboró para tal homenaje. Después, el otro bloque son los 28 artículos, además de los que están en el libro, que están escaneados ahí, que publicó Luis entre 1980 y 2013, porque incluso publicó uno poco antes de fallecer. No voy a entrar en la temática variada, mercado de trabajo, fondos, pensiones, etc. El tercer bloque del DVD es los artículos que logramos recopilar de la prensa diaria. Ahí hay 22 artículos publicados entre 1982 y 2012 en el diario El País y el diario La Nueva España. Y el último bloque, que son 43 entradas o posts, como se dice ahora, son los escritos de Luis en el blog de Fabianos, que él impulsó y que escribió esos 43 entradas sobre temas muy variados y muy interesantes en un año, entre febrero del 2012 y el 24 de marzo de 2013, poco antes de fallecer, publicó el último. Luis se ha ido hace un año. Este libro es un sentido homenaje al amigo y al compañero para mantener su memoria. Luis estará siempre con nosotros a través de sus escritos y de su ejemplo de vida. Yo estoy seguro, que si hubiese una actualización del libro Asturias y sus hombres de Andrés Saborit, Luis ocuparía un lugar destacado en esa actualización. La obra y la vida de Luis es un ejemplo importante en estos momentos en que un renovado socialismo debería volver a liderar la transformación social, política y económica que tanto necesita en España como la Unión Europea, que más allá de la crisis que tenemos, se surcan por el maremoto de la revolución tecnológica más importante que se conoce en la historia, que va a cambiar la forma de hacer política de forma radical, la organización de la sociedad y la organización de la economía. La figura de Luis, jacobino, con ideas y convicciones profundas y versátil y flexible en sus instrumentos, como señala Felipe González, en ese camino que Antoni Giddens llamaba el mundo desbocado de la globalización, siempre será una figura de referencia. Y llegado aquí, y para no cansarles, y estuve dudando, voy a leerles un trozo de un mensaje que recibí, si esto funciona, vamos a ver si funciona, de una persona que no conoció a Luis directamente, pero que recibió el libro y la citación en homenaje. Es una colega, una catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco, que se disculpa por no estar aquí, y me dice lo siguiente. De todas formas, me acordaré de él.
Es una pena que no esté entre nosotros en estos días en que se pone en cuestión la viabilidad del sistema público de pensiones. Probablemente hubiese tenido propuestas cabales para salir de las actuales turbulencias. Aunque nunca he sido socialista de carné ni de ningún otro partido, me apena que mueran personas de su visión y talla humana, que tanto nos podrían ayudar en estos tiempos de calamidad y podredumbre. Nos sentimos un tanto huérfanos con su partida. Yo termino ya parafraseando al poeta. En Asturias, su tierra y la mía, se nos fue Luis Martínez Noval. Hasta siempre, compañero. Paso la palabra a Juan Luis Rodríguez Gil. Sí, presidente, autoridades, pero la verdad es que siente uno un poco de rubor hablar de Luis delante de quienes tanto lo quisieron. Pero es verdad que le toca a uno referirse a aquellos aspectos que, por lo menos a mí, me han causado siempre en él más admiración y más cariño. La verdad es que hablar de Luis es hablar del político probablemente más caballeroso que hubo nunca en esta región, el hombre que supo ser generoso, que tenía una visión muy larga y muy compleja de las cosas y que desgraciadamente pues, se nos fue en un momento en el que, desligado de otras actividades, tenía puesta a pleno rendimiento una cabeza pensante que hubiera sido capaz de dar frutos muy importantes, muchos más de los que ha dado, para ilustrar y para encauzar muchas iniciativas. Y es precisamente esa sensación que tuvimos cuando se tuvo el terrible golpe que le alejó de nosotros, esa sensación de que había que hacer algo para que, es verdad que yo creo que la memoria de Luis no se va a perder nunca en el seno del PSOE asturiano, del Partido Socialista de Asturias, y en España, pues en determinados ámbitos tampoco, porque aquí ha sido decisiva su presencia, su actuación, y como ha sido un hombre que siempre fue generoso, nunca ofendió a nadie, ni a nadie quiso hacer daño, ni lo hizo, pues lógicamente su memoria habría de ser siempre y en todo caso muy positiva y querida. Pero hay algo más, porque la memoria puede ser una memoria difusa, casi como yo hice en el libro una semblanza, casi un esbozo impresionista, biográfico, pero que al final no define claramente el poder y todo lo que de verdad Luis podía y estaba ofreciendo a sus conciudadanos y a sus compañeros. Y eso fue lo que nos llevó a pensar inmediatamente de su fallecimiento en la necesidad de recoger y hacer transmitir a todos aquellas cosas que él mejor sabía y que realmente comprendían su mejor aporte. Luis, la forma personal y aprendida de ser economista o de actuar como economista de Luis le vinculaba necesariamente hacia una visión de la sociedad justa y en la que él lógicamente incidió básicamente en aquellos aspectos de la economía que tenían una relación mayor con la justicia social y especialmente en un tema que le interesó desde siempre, desde los inicios de su vida política, es la seguridad social, el cual yo creo que tiene aportes decisivos. Bueno, pensamos que
todo esto y sobre todo el enorme esfuerzo que había hecho Luis Martínez Noval cuando dejó el Consejo, el Tribunal de Cuentas, o mientras estuvo allí, viniendo pues como un recién licenciado terminado la carrera, con todo el bagaje que tiene en España ser exministro, ser ministro del Tribunal de Cuentas, etcétera, llegarse a la facultad, sentar, seguir los cursos del doctorado y luego irse a su casa pues desde el principio y redactar una tesis de una profundidad. Nos parecía que era intolerable que esa tesis quedase olvidada en los anaqueles de la Facultad de Económicas, porque en ella había materiales que eran importantísimos para los ciudadanos y para los socialistas, porque encauzaban adecuadamente uno de los mayores problemas con los que nos vamos a tener que enfrentar en los próximos años, que es la definición de cómo va a ser el sistema de pensiones en nuestro país. Y bueno, lo pensamos y pensamos que la única manera seria de hacerlo era de verdad plasmar todo eso en un libro y hacer que el libro tuviese la mayor difusión posible y sobre todo la mayor difusión posible entre aquella gente que tiene necesariamente que formarse, que estudiar y que tener un pensamiento riguroso. Y en estas estábamos y hablando de ello con Blas Herrero, hablando de que ese era el homenaje, y antes de que se nos ocurriera siquiera empezar a buscar en cómo hacer posible que el libro, la verdad es que de una manera, con una generosidad grande, pues me dijo, tú no te preocupes de nada, organiza el asunto, organizar el tema, que yo cargo con ello, porque yo con Luis y de Luis he tenido una amistad estrechísima, de la que yo soy testigo, porque tantas veces que nos veíamos en Madrid, en el Hotel Regina, o tal, en tantos sitios, pues sé hasta qué punto era hondo ese cariño, pues él y Rosa tira para adelante y hace eso. Hice eso, además, y lo pensé, y por eso quiero dar las gracias, aparte de dar las gracias a Blas, que bueno, sabe que ese agradecimiento es colectivo, no es solo mío. Tengo que dar las gracias a Francisco, el gerente de UJOA, porque es verdad que antes de que nosotros pensáramos, ni nadie, en cómo íbamos a organizar la edición del libro, yo recibí un correo de Francisco diciéndome que, sin él saber, ni mucho menos que la edición, bueno, digamos que no tenía problemas de financiación, él se ofreció a hacer el libro también con cargo a su empresa, cosa que a mí en su momento me emocionó enormemente. Se lo trasladé a Blas, que era tal, y me dijo pues a ESI, porque realmente está tan implicado como nosotros en la efectividad que requiere que condensa este libro, ¿no? Y Jesús realmente ha hecho un trabajo extraordinario, sin el cual pues el libro sería muy distinto, porque ha hecho un trabajo de búsqueda, de recopilación de datos, de movimiento en sitios que solamente él podía hacer, porque es el que tenía los contactos precisos para hacer que el libro tenga hoy esta densidad. Yo estoy totalmente convencido de que este libro, que debería ser de lectura obligatoria para los cuadros, por lo menos aquellos cuadros, bien sea intelectuales, bien sea cuadros políticos del PSOE, que de verdad tengan interés por los fundamentos reales de la justicia social, y uno de ellos no cabe la menor duda, que es el sistema de seguridad social, y debería ser de lectura obligatoria, porque la gente tiene la obligación también de no hablar de oídas, sino de hablar con fundamento de las cosas. Este libro a mí me produce una gran satisfacción, porque ha salido un libro hermoso y un libro que va a servir para que esa memoria de Luis no solamente quede en lo que decía, en una memoria amable, de persona extraordinaria como político, sino también la memoria de una persona que intelectualmente tenía una cabeza muy poderosa y que ejercitaba
esa aptitud intelectual en una dirección muy positiva y siempre en la búsqueda de la justicia social y en búsqueda de tal. Yo, en la pequeña biografía, un pequeño esbozo biográfico que ponía en el libro, se me ocurrió una frase, porque a algunos no les gustará, a otros sí. Yo decía lo digo ahí, que realmente si Luis hubiera vivido hace 2000 años, pues seguramente se hubiera enrolado en las filas de aquella horda de desarrapados que seguían a Jesús y que realmente, intentaron cambiar, por lo menos en aquel tiempo, lo que era una sociedad esclavista y una sociedad tremendamente injusta. Y hubiera sido de los que hubieran escrito para que los del futuro que siguieran esa línea supieran que había bases ideológicas fuertes sobre las que moverse en una dirección de progreso y de cambio. Y eso es lo que yo creo que se puede decir mejor de Luis. Muchas gracias a todos. Y sobre todo a ti. A continuación, cierra el acto el presidente del Principado. Muy buenas tardes y muchas gracias en nombre de la Federación Socialista y en el mío propio por asistir a un acto que tiene un contenido simbólico y es tan emotivo para los socialistas asturianos. Hace unos meses, en el homenaje que se le hizo a Luis Martínez Noval en el Congreso de los Diputados, con su familia y sus amigos íntimos presentes, como hoy, yo dije que no me correspondía a mí hablar de Luis como hombre, sino como político, simplificando, porque separar al hombre del político es imposible. Pero insisto en lo mismo porque, verán, yo que quería mucho a Luis en privado, lo admiraba más todavía en público, si cabe, sobre todo por la falta de soberbia, por la falta de hinchazón, de engreimiento, porque era un hombre extraordinariamente sencillo y, sin embargo, tenía un gran rigor y una extraordinaria capacidad y honradez intelectual. Era una persona aparentemente distante, quizá por lo ascético, y sin embargo era próximo. Luis era muy próximo, muy cercano a la gente, muy cercano a la vida, ¿no? A la dureza de la vida que lo golpeó y se sabía levantar 2 veces. Y también a la alegría de la vida, a la luz, a la alegría, a la esperanza, ¿no? Y también suelo decir, y no solamente cuando hablo de Luis, sino toda la gente de mi edad, y tenía prácticamente el mismo año además, pues que la gente de mi generación no somos tanto de un lugar como de un tiempo. Ahora yo creo que las generaciones o la generación actual es más diversa, entonces nos parecíamos más, porque ser joven era militar en las asignaturas pendientes de España, ¿no? Habíamos nacido y crecido en un país pobre, cerrado, dictatorial, y queríamos ser plenamente adultos en otro bien distinto, que fuera cosmopolita, abierto, moderno y democrático. La diferencia está en que Luis no quería ser testigo, sino ser actor, ser protagonista de aquel cambio. Y quería hacerlo en la política porque él se sentía político, creía en los espacios públicos y en la palabra. Y creía que la política consistía en 2 cosas, en ideas y en palabras. Y en ideas no en muchas ideas. Él sostenía que bastaba con un núcleo de ideas, con un puñado de ideas que eran las que gobernaban el mundo. Y en palabras, porque solo con palabras es posible que las ideas pongan el pie en la calle. Y sin embargo era tacaño con las palabras, no hablaba mucho, era muy preciso con ellas, con extraordinario
rigor las utilizaba como un bisturí, ¿no? Era un hombre entregado o dedicado reflexivamente, casi calladamente, a hablar en la plaza pública, hablar en el ágora, hablar en el foro, porque fue muchas cosas, pero sobre todo fue parlamentario, fue diputado y fue efectivamente el portavoz de los socialistas españoles en los momentos más difíciles, siendo secretario general del grupo María Teresa Fernández de la Vega, que tenía una extraordinaria amistad con él. Pero a mí me corresponde hablar del pensamiento político de Luis. No todos los políticos tienen pensamiento político, ni del otro a veces. Pero él tenía, y tenía mucho. Y él fue el secretario general que me precedió y el que me lo enseñó. Yo siempre digo que él me enseñó todo en política. Para él la política era coger las cosas que interesan a todas y ponerlas, someterlas a debate público, a escrutinio público y arrebatárselas a los técnicos o a los profetas o a los fanáticos, ¿no? Él decía que la política no era, en la mayoría de los casos, no eran cuestiones objetivables, sino opinables. No había una abrumadora de cantidad de datos que nos permitiera decir exactamente cómo eran, y por eso la gente no quería gestionar con tanto peligro, pero que para las cosas diáfanas y claras y transparentes, para eso ya estaban los funcionarios y los registradores de la propiedad. Y sostenía que un arquitecto, para construir, necesita material de construcción, pero que un político tiene que hacer lo que pueda con lo que tenga. Eso se lo escuché muchas veces. Tú tienes que hacer lo que puedas con lo que tengas. Y era una persona que no estimaba como políticos aquellos que estaban siempre en la cultura de lo irrenunciable, los políticos de las reivindicaciones absolutas, porque para él la política era siempre la disposición al compromiso, a que las cosas no salieran exactamente como habías previsto porque habías tenido que ceder y por tanto tenías que convivir permanentemente con la decepción, ¿no? Nunca le escuché un discurso cargado de emotividad con el fin de provocar el aplauso fácil o la agitación sentimental o la indignación prefabricada. Eran siempre discursos racionales que tenían carga emotiva por la manera que los podía decir, pero no porque tuviera nunca esa intención. Él amaba la política porque sabía de su capacidad de transformación y viéndola tan humillada y tan dominada por los poderes económicos o corporativos, sostenía que además de combatir eso, había a veces que defender la política de algunos políticos, igual que hay que defender a la patria de algunos patriotas o a la religión de los fanáticos. Ese era el pensamiento general que yo puedo trasladar y resumir, pero donde era más profundo era todo lo que tenía que ver con la economía política. Y él sostenía que toda política económica implícita o explícitamente tiene un objetivo social y que la gestión técnica de la economía se quiere presentar a la política como una simple cuestión de gestión, un principio de gestión, constituye en sí mismo un proyecto de sociedad. Eran reflexiones complejas que tenía. Y en este libro, Pensiones públicas, pensiones privadas, llega a una conclusión en su tesis doctoral que es muy contundente. Dice que las garantías para los trabajadores de las pensiones públicas son más sólidas que las que se derivan del aseguramiento de la pensión privada. Pero para llegar a esa conclusión hay 300 páginas delante, 300 páginas de ecuaciones, de identidades, de fórmulas polinómicas, de gráficos, de series de cotizaciones, series históricas, de intereses, de deflactores de PIB. En fin, es el trabajo no de un político, es el trabajo de un profesor, de un doctor y de un experto
porque él pensaba que la complejidad de la economía aplicada a la política necesita siempre del saber experto, pero que ese saber asesora, pero no sustituye, y que uno de los problemas de esta crisis tan brutal que nos sacude es justamente la transferencia de poder desde la política hasta los expertos con la devaluación de los gobiernos. Sostenía eso y sostenía también que era una ilusión lo que nos estaban planteando muchos economistas, de que hay unos modelos matemáticos a través de los cuales se puede eliminar la incertidumbre. Decía con la socarronería de la que era capaz, de que los economistas, incluyéndose por supuesto, pues hacían unos modelos, modelizaban para evitar el riesgo, pero que esos modelos que tenían ellos mismos mucho riesgo, para quitar el peligro, pero que eran muy peligrosos, y que al final prestaban más atención a la precisión de los modelos que a la verosimilitud de los pronósticos. Y luego ya, serio, decía que con toda esa búsqueda, ese afán por la exactitud económica y financiera, había llevado a una tremenda y dramática inexactitud social. Porque Luis creía que los mercados no son dos curvas, una de oferta y demanda que se cruzan en un precio, sino que son instituciones sociales, que son construcciones humanas, históricas, y que los precios son disposiciones psicológicas y son convenciones sociales. Que la economía no puede funcionar independientemente de los estados, ni de la regulación, ni de las instituciones, ni de la lengua, ni de la cultura. Y que la economía, en vez de buscar la exactitud solamente, tenía que aproximarse otra vez a la filosofía política, a la filosofía social. Él decía que lo más revolucionario hoy, era promover una economía de mercado distinta, porque sólo así, añadía, podíamos tener una sociedad distinta. Hablaba mucho de la complejidad de la economía y, por tanto, de la complejidad de la política, y él tenía desprecio intelectual por los simplificadores. Decía que hoy no se puede elegir entre blanco y negro, no se puede hacer valoraciones disyuntivas entre el mercado y el Estado, y pedía que la izquierda fuera capaz de asumir la complejidad frente a la tentación permanente a la simplificación que tiene la derecha. Decía, la izquierda debe incorporar, debe asumir la gestión de la complejidad frente a ¿quién? Frente a los populistas, es decir, los que apelan directamente al pueblo sin intermediarios, planteando soluciones inmediatas, milagrosas e imposibles, y frente a los tecnócratas, a los que consideran que la economía suministra una serie de datos inobjetables que no hay que poner en el debate público. Ese era, aunque tenga un contenido muy abstracto, para mí el pensamiento político, económico de Luis. Y la dificultad estaba en las palabras. Luis antes hablaba de las palabras, y yo hablo mucho de ellos porque insisto en que todo en política lo aprendí de él. Él daba mucha importancia a las palabras y decía que el pensamiento económico y el poder, el lenguaje del poder, utiliza también de una manera especial las palabras, impregnándoles de valor académico, dándoles la respetabilidad que da el saber. Y Luis sabía. Y por eso algunos de esos artículos, se publican, recuerdo alguno en un gran diario nacional, era contestado. Y era contestado explícitamente. Pero otras veces, a él mismo, sus trabajos, y a otros, como él, que estaban en esta barbacana de la defensa de las teorías económicas socialdemócratas frente a la ofensiva liberal, pues se les contesta de otra manera, pero se les contesta desde los dictán, desde las fundaciones privadas, desde las cátedras financiadas por
desde corporaciones, desde, en fin, revistas especializadas, expertos, conferencias, becas, todo esto para provocar que todo aquel disidente que realmente tenga pensamiento intelectual quede arrinconado con la nueva o la visión hegemónica que se tiene que tener, o sea, que se quiere tener del papel de la economía. Además, por tanto, de cambiar hacia una economía de mercado distinta, como gran revolución, la siguiente debería ser recuperar el diccionario, recuperar los nombres, porque él sostenía que algunas de esas grandes palabras, libertad, igualdad, justicia o identidad, ya no responden a lo que nosotros, a la manera en que nosotros las utilizamos. Sobre la identidad, como tenía una visión que todos sabemos en relación a los nacionalismos, me preguntaba poco antes de morir, me decía, oye, ¿tendrán la misma identidad en los que tienen muchísimos ingresos o incluso asalariados con remuneraciones extraordinarias que además tienen prestigio social y crédito, que aquellos que están en el paro o que aspiran nada más que al precariado, en su caso, o que viven de una pensión con complemento o malviven con una pensión con complemento a mínimos? Y él mismo respondía que no sabía políticamente, pero económica y socialmente hay muchas naciones en España. Era un hombre que entendía que se puede tener democracia o se puede tener una extraordinaria desigualdad, pero a la vez no se pueden tener las dos cosas. Y keynesiano, profundo, había estudiado muy bien la crisis del 29, a veces me hacía muchos comentarios vinculando la actual. Decía que las uvas de la ira estaban otra vez engordando, próximas a la cosecha, porque otra vez también los mercados estaban entregados a sus espíritus animales. En fin, era un hombre con una extraordinaria vocación política y una gran dimensión moral. Los socialistas, los miembros de esta asociación de gente que soñamos parecido y los que tuvimos el privilegio de ser sus amigos, nunca lo vamos a olvidar.